Hola amigos, es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Resumimos ya nuestros vídeos en el canal después de cierto tiempo en que me encontraba de viaje, casi todo un mes de viaje por el Medio Oriente. Han visto que he estado compartiendo algunos materiales y ya es hora de volver a los estudios, así que continuamos con nuestras series y diferentes temas relacionados con la historia de las grandes religiones monoteístas y sobre otros temas interesantes también conectados con el misticismo. Y es precisamente este tema del misticismo con el que vamos a arrancar en el vídeo de hoy, porque quiero conversar con ustedes sobre los textos apocalípticos que se desarrollaron dentro del judaísmo y también dentro del mundo cristiano. En otros encuentros incluso conversaremos también sobre la mística del Islam, pero vamos a desarrollar toda una serie sobre textos apocalípticos judíos, textos apocalípticos cristianos. Y esto puede tomar sorpresa a los cristianos principalmente, porque en el cristianismo se piensa que el único texto o apocalipsis es el Apocalipsis de Juan, o el libro de Revelación como le llaman. Pero de hecho tenemos montones de textos apocalípticos, y ya les digo, judíos y cristianos, incluso algunos hasta paganos. Y son temas de que la gente, los creyentes no saben, pero que de hecho son textos que influenciaron muchísimo el pensamiento de las comunidades judías y cristianas en los primeros siglos. De hecho sabemos que tenemos textos que van desde el siglo II, siglo III antes de nuestra era, y fácilmente pueden ir hasta el siglo IV, VI, VII, aunque ya a los más tardíos pues se les da menos credibilidad. Por tanto, es una literatura amplia. Cuando hablamos de textos apocalípticos, hay que decir que apocalipsis, una palabra que viene del griego, que significa descubrir, revelar algo que está oculto, como que se remueve un velo y se revelan unas verdades, unos secretos, solamente a unos pocos. Y esta es la característica también de los textos apocalípticos. Se les revela a los escogidos una serie de secretos, ya sea por Dios, por la divinidad o por un intermediario que le envía, su ángel por ejemplo, para dar una revelación. A los escogidos, a los justos, a un grupo pequeñito, se le concede conocer los secretos del cielo sobre lo que va a acontecer muy pronto. Y es una característica de este tipo de literatura, y de hecho deberíamos de llamarla así, literatura apocalíptica, porque es un género que abarca mucho material, ampliamente, y que es un género amplio, ya les decía, que tiene una serie de características importantes que vamos a apuntar, mencionar brevemente algunas de ellas. Primeramente, ya les decía, es una literatura de revelación de secretos, de misterios, y esto por supuesto atrae a la gente. Es una literatura en la cual el autor esconde su nombre en el texto. El autor de los Apocalipsis, y hablo en plural porque hay muchos, no revela su nombre claramente. La única excepción probablemente sea de hecho el Apocalipsis de Juan, que concluye el Nuevo Testamento de los cristianos. Pero en general de los textos antiguos que tenemos, el autor no revela su nombre. Probablemente o lo oculta en el texto en forma de acróstico, o bien utiliza un seudónimo y le atribuye el libro que él escribe a otra persona. Puede ser que el autor toma esta decisión por diferentes motivos. Puede ser que el autor del Apocalipsis, del texto, piense, bueno, no tengo tanta reputación, soy una persona insignificante, no puedo atribuirme el texto a mí, aunque él crea que ha recibido esto por visiones o revelación de Dios. Por tanto, ¿qué hace? Le atribuye el texto, puede atribuirle el texto a un personaje, a un héroe del pasado, del pueblo de Israel, por ejemplo, diferentes autores que han escrito apocalipsis así, se lo atribuían a una gente del pasado muy importante, un profeta conocido, o a un gran rabí o algo así, como una manera pues de diverger la atención. Y tenemos una tercera explicación de esto, que hay quienes pues no ponían su nombre y le daban el nombre de una gente famosa, de un personaje muy importante, para de esta manera el texto producido ganase o generase ganancias. O sea que toda una farsa. Y el que se inventaba el texto pues decía, bueno, este texto lo escribió el profeta Isaías, por ejemplo.
Porque si pones su nombre nadie se lo va a creer. Pero si pones que lo escribió Isaías, que es un texto antiguo, que revela secretos, lo que va a pasar en el futuro, etcétera, etcétera, la gente tiene más tendencia de creerse aquello, y en especial los antiguos, que se creían mucho ese tipo de cosas. Y por tanto, bien pudiera ser o una falsificación como tal para ganarse un dinero, o bien por las diferentes razones que ya acabo de explicarles. Por tanto, encontramos en alguna otra característica de los textos apocalípticos, y es en cuanto a esto de los seudónimos, que les decía, es que seudónimo viene de una palabra griega que de hecho significa nombre falso. Seudónimo es sobre el nombre del que, bajo el cual o detrás del cual el autor se está ocultando. Y también el autor del Apocalipsis, de estos textos apocalípticos, esta literatura, pues es un visionario, es una persona que se cree que ha recibido una serie de visiones, revelaciones de parte de Dios, de la divinidad, y de hecho estas revelaciones bien podría ser a través de sueños, o a través de una visión, o a través de un viaje nocturno, o que su alma ha sido arrebatada a los cielos y allí ha experimentado una clase de visiones celestiales y se le han revelado una clase de secretos, y ahora él tiene que ponerlos por escrito para la humanidad. Por ejemplo, es una característica de este tipo de escritos apocalípticos. Nos encontramos que estas visiones se expresan en un lenguaje específico. Mayormente son una especie también de discursos. A veces puede ser un diálogo entre el visionario, el que está experimentando la visión, y un ángel, por ejemplo, que le viene a traer ese mensaje. Bien pudieran ser también que en estos textos encontramos una serie de detalles y de listas y hechos históricos, pero el autor pone esos hechos históricos en el futuro. Por ejemplo, para que tengamos una idea, vamos a poner un ejemplo del tiempo moderno. Alguien que vivió, estaba en la época del año 2001, cuando el atentado en las Torres Gemelas, y digamos que tal persona quiere escribir un texto ahora apocalíptico. Esa persona que vivió en esa época, por ejemplo, y que vio aquello, escribe un texto apocalíptico y dice: oh, se me ha revelado que Dios me ha dicho que en el futuro en los Estados Unidos va a ocurrir tal ataque así, así, de tal magnitud, y va a ocurrir esto y lo otro. Él está poniendo el incidente en el futuro, cuando el incidente ya ocurrió en su tiempo. Y cuando pasen cientos, 500, 600, 1000, 2000 años, el que tome estos textos va a decir: wow, mira fulano como predijo tal acontecimiento. Y como estos textos, a veces el autor, como se esconde detrás del texto apocalíptico y no revela quién es, ni de dónde vivió, ni la fecha, ni nada, pues perfecto, no hay quien lo agarre, y presenta esta información como hecho futuro. Sin embargo, el hombre lo que solo ha inventado aquello. Y lo mismo hacían la gente en el pasado, con muchos textos de diferentes religiones que son revelaciones de Dios y qué sé yo. Los autores hacían este tipo de cosas, y los antiguos se creían todo esto. Y hoy día encontramos manuscritos de hace, no sé, 1000, 2500 años atrás, y para el religioso, para la persona que se cree aquello, sin investigar, sin ser exhaustivo, pues puede creerse todo aquello. Pero cuando se examina bajo la lupa de la historia, pues se pueden percatar los detalles aquí y allá que revelan la estrategia, ¿no?, de cómo se escribían los textos en la antigüedad. Esto es característico de los textos apocalípticos. Una serie de visiones y revelaciones que recibe el ser humano sobre acontecimientos que la persona, pues ya digo, que bien puede o tergiversarlos o los cambia. Esto no quiere decir, y los investigadores son cuidadosos cuando analizan estos textos, esto no quiere decir que el autor bien pudiese ser que haya experimentado en algún momento algún sueño, o no sé, una visión, como es normal en cualquier ser humano, o alguien que está, no sé, que se ponen a meditar en una cueva y se pasan, no sé, semanas sin comer, la mente empieza a divariar aquí y allá y a ver cosas, no sé, y el hombre empieza a ver visiones y cosas. Esto no se niega, pero que todo el conjunto de este tipo de estrategias se usaba en el pasado es más que probado y más que claro. Sobre ello ahondaremos más adelante. Estoy explicando las características de estos textos. Por ello es que hay tanto material apocalíptico que muchos libros se han descartado. De hecho, el mismo texto Apocalipsis de los cristianos que utilizan en el Nuevo Testamento hoy no era aceptado en la iglesia. Y esto lo he explicado en otros vídeos anteriores. No fue aceptado en la iglesia sino hasta el siglo X. Y estamos hablando de cuántos años después de la época de Jesús, de los apóstoles,
Estamos hablando, no, ¿cuánto? 800, 900 años después. Nadie en la comunidad cristiana creía que ese libro fuese auténtico y no fue sino hasta aquella época que se aceptó. Y de hecho, hasta el día moderno, en las comunidades del Medio Oriente, de los cristianos del Medio Oriente, no aceptan el Apocalipsis como un texto verídico. Muy interesante que lo apuntemos aquí. Algo también curioso sobre los textos apocalípticos es esta serie de visiones y revelaciones, específicamente lo relacionado con el fin del mundo, lo que va a acontecer. Aquello pone a la gente, como dicen, en sensación, en expectativa. Y pues esta persona ahora que escribe este texto dice que ha recibido una revelación especial sobre lo que va a acontecer en el final de los días. Y comienza a dar una serie de señales y de visiones, y que va a haber hambrunas y terremotos y guerras y no sé qué. Y pues adorna todo este tipo de mensajes y enseñanza y dice, mira, esto es lo que va a acontecer. Y entonces, si ya vimos que el personaje en el texto, en su momento, un hecho histórico de su época lo transportó como si fuese el futuro, las personas del futuro que leen el texto antiguo dicen, wow, pero si mira lo que él dijo y se cumplió, pues lo otro que dice aquí también se va a cumplir. Entonces vemos cómo funciona este género de literatura. Y estoy hablando aquí, cuidado, estoy hablando en ámbitos generales. Estoy hablando de textos aquí que ni siquiera están incluidos para nada ni en la Biblia hebrea, ni en la Biblia cristiana, ni en ninguno de estos materiales, porque son textos que de hecho los vamos a explicar y sobre los cuales vamos a hacer vídeos, y que son textos apocalípticos. Para que tengamos una idea, les voy a mencionar algunos de estos textos que son pocos conocidos. Por ejemplo, está el Apocalipsis de Santiago, el Apocalipsis de Adán, el Apocalipsis de Pedro, de Pablo. Está también el Apocalipsis de Moisés, el Apocalipsis de Job, el Apocalipsis de los 12 patriarcas, Apocalipsis de el pastor Hermas, Apocalipsis de Tomás, Apocalipsis de Marcos, Apocalipsis de Esdras. Tenemos Apocalipsis apócrifos de Ezequiel. Tenemos Apocalipsis de libro cuarto de Esdras. Tenemos también himnos, Jodayot, de los escritos del Mar Muerto, de Qumran, de los esenios. Ahí tenemos textos apocalípticos. Tenemos textos como de Enoc, Apocalipsis de Abraham, de Elías, de Daniel, de Sofonías. Escuchen cuántos apocalipsis que no están incluidos entre lo que se considera el canon de los textos sagrados del judaísmo y cristianismo. Y estamos viendo aquí, he mencionado brevemente, porque de hecho ya les decía, vamos a andar y ampliar en una serie de vídeos que vamos a desarrollar más ampliamente en próximos encuentros. Por tanto, hablo aquí en términos generales para que conozcamos las características principales de estos textos apocalípticos o de la literatura o género apocalíptico, porque es amplio. Y les decía, para los investigadores, incluso hay muchísimo otro material que ya van para el siglo sexto, séptimo, octavo, pero ya esos se descartan porque son muy tardíos y no se les da mucha prominencia. Pero que sepan que continúan siendo escritos muchos materiales, incluso hasta en el tiempo moderno. Por tanto, es para que nos situemos en contexto. Característica también de los textos apocalípticos es todas estas palabras de sabiduría, de revelación, la lucha entre el bien y el mal. También nos encontramos de cómo los acontecimientos que tendrán lugar en el fin del mundo, en la historia, que no solamente van a afectar a unos pocos, sino a la humanidad en general, donde el mal será vencido, donde se van a revelar las fuerzas de la luz que van a acabar con el mal. Y hay que decir que esta literatura apocalíptica se desarrolla en el contexto del pueblo de Israel primeramente, y luego la van a heredar los cristianos, pero primero se desarrolla en Israel y dentro del contexto de la historia nacional de Israel, de las diferentes sucesos y catastróficos que tuvieron lugar en la historia. Dígase en su momento cuando se establecieron las 12 tribus en la tierra prometida, cuando debido a la envidia de las naciones extranjeras se aniquilan y desaparecen 10 tribus en el norte, incluso las tribus del sur luego también van a ser conquistadas por los babilonios. Luego van a llegar también los persas a dominar, luego vienen los griegos, y es en todo este momento de opresión que van a aparecer profetas, que van a aparecer mensajeros con mensajes
de la divinidad, trayendo esperanza, profecías al pueblo para darle ánimo en situaciones de hambruna, de catástrofe, de miseria, de ocupación, de opresión. Y el colmo de todo esto va a ser la época romana, cuando van a llegar los romanos también y van a pisar su bota en Israel y allí van a estar dominando por mucho tiempo, se destruyen ambos templos. Cuántas desgracias y tragedias, y que va a dar lugar, ya le decía, este género apocalíptico de que el fin del mundo se acerca ya, porque Israel no puede, es un pueblo pequeñito que no puede con los enemigos. Por tanto, el que va a defender a Israel, ¿quién es? El Dios de Israel mismo, es el que tiene que levantarse, porque Israel no puede contra esta fuerza extranjera. Y entonces aquellos que oprimen a Israel serán castigados, y la divinidad hará justicia. Por tanto, encontramos este género apocalíptico en este contexto. Y ya les decía, en la época de la ocupación romana es cuando hay muchos apogeos y es cuando toma prominencia la figura del Mesías. Una figura que en la antigüedad no se le daba prominencia como tal a un Mesías, sino que va a ser a partir del siglo III, siglo II y específicamente en el siglo I, cuando se coge fuerza con esto del Mesías para liberar a la nación del yugo de Roma. Y en todo este ámbito de opresión nacional es cuando hace falta un héroe, un libertador, un ungido que se levanta a defender al pueblo, un agente especial enviado por Dios para este propósito. Y surge la figura del Mesías en los textos apocalípticos como algo fundamental e imprescindible. Y por tanto, una figura que varía, porque bien puede ser un ser humano victorioso, un héroe, o bien puede ser un ser semidivino como los textos apocalípticos cristianos, un hijo de Dios que viene en las nubes cabalgando con ejércitos para defender ahora al verdadero Israel, que en este caso es como se consideran los cristianos. Y entonces encontramos aquí tanto género que va variando en la literatura apocalíptica. Una época que también abarca y nos habla de la época en que va a ser acabado el mal, que va a haber una resurrección, que va a venir un mundo mejor. O algunos dicen será en la tierra, otros dicen que va a ser en el cielo. Entonces vemos variedad en todos estos textos, y son textos que bien son compuestos, fueron escritos por personas conocedoras de la ley, de las escrituras, que se destacan por su conocimiento por encima de la gente común del pueblo que no tiene estos conocimientos tan elevados. Y esto es lo característico de los textos apocalípticos. Y entonces nos encontramos que en todo este contexto es cuando surge la necesidad de escribir estos textos, porque ya el pueblo de Israel no aguanta tanta opresión, sufrimiento, y tiene que su divinidad intervenir, hacer justicia, el Mesías, etcétera, etcétera, donde se va a castigar finalmente a los malvados. Y en todo este ámbito de la historia del pueblo de Israel es que se desarrollan estos textos de un fin del mundo, donde ya tiene que acabar la opresión, como dicen, porque ya el mundo no aguanta más. Y es cuando surge este tipo de literatura, que les decía, la heredan también los cristianos, pero también la encontramos en otras místicas. De hecho, muchos conceptos apocalípticos se dice que han sido heredados y traídos del exterior incluso. Cuando son más bien cerrados y nacionales, identidad judía o cristiana, también ha incorporado materiales, ya sea, por ejemplo, la creencia de la inmortalidad del alma, la creencia en otra vida, el castigo y premios para los justos y para los malvados el castigo. Estas ideas no eran, digamos que, centrales o digamos que no eran ideas originales de Israel, sino que de hecho se ha descubierto pues que son incorporadas de los místicos griegos cientos de años antes que Israel, y también incorporadas incluso de los persas, de la religión de Zoroastro, y son cosas que se han ido incorporando en toda esta mística apocalíptica, judía, cristiana a través de los siglos. Sobre esto, en más detalles, conversaremos en próximos vídeos sobre estos textos apocalípticos, como les he mencionado brevemente. Les agradezco a todos por la atención, espero que estén a expectativa de esta serie de vídeos, y como siempre ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a todos y hasta un próximo encuentro.